Buenas tardes a todos y todas. El motivo de nuestra reunión del día de hoy es, ¿cuál es? El de compartir. ¿Cuáles son nuestras fuentes principales para el estudio de la espiritualidad de la cruz? Sabemos siempre y que Conchita, y que Conchita, y que Conchita, y pues está bien, somos bien conchitas, ¿verdad? Y lo que ahorita queremos es, ¿en dónde, si ustedes dijeran ahorita, ¿en dónde puedo estudiar la espiritualidad de la cruz? ¿Qué tendría que buscar? Dado que la cuenta de conciencia de Conchita no está accesible para el público. Solamente algunos privilegiados somos los que podemos tener acceso directo a lo que es la fuente, a lo que es la cuenta de conciencia de Conchita y algunos escritos. Entonces, ¿cómo podemos profundizar en la espiritualidad de la cruz? Repito, que no sea la fuente Conchita. Bueno, de eso se trata el día de hoy. ¿Cómo podemos nosotros profundizar? Para eso, fíjense qué día tan bonito nos tocó. El día en que celebramos a nivel universal la exaltación de la Santa Cruz. Y justamente es lo que queremos profundizar, la espiritualidad de esta cruz que el día de hoy la Iglesia nos invita a venerar. Para nosotros es una cruz muy especial, una cruz que no se había revelado, la cruz del apóstol. Entonces, para nosotros es bien importante cuando hablamos de la cruz, no nos referimos solamente a la cruz que tradicionalmente conocemos, en donde está el Cristo, de cuerpo, ahora sí que de cuerpo entero, sino para nosotros es importante ir a la cruz del apostolado. Ahí sí no vamos a encontrar en cualquier lugar. Ahí solamente vamos a encontrarla o vamos a profundizar quienes han escrito, quienes han profundizado sobre la cruz del apostolado. Hasta me salió un verso sin esfuerzo, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ponernos bajo esa cruz del apostolado para contemplarla. Algunas de ustedes la tienen ahí de trasfondo, ¿verdad? Y vamos a encontrar todos los elementos, pero al que hoy nos vamos a encomendar de manera especial es al Sagrado Corazón de Jesús, porque es el que nos ha revelado el amor más profundo de todo un Dios, y es tan profundo ese amor que nos da la vida de Dios, que nos da la salvación, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, a quien el día de hoy queremos contemplar a través de estas fuentes de la espiritualidad que nos revelan el amor que nos tienes, ese amor que se vuelve redentor a través de la ofrenda continua que haces a nuestro Padre y que nos invitas a estar dentro de Él también como ofrenda por la salvación de todos los hombres. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, la fuente primera de la espiritualidad de la cruz es la Sagrada Escritura, la Biblia, porque en ella nos narra el acontecimiento histórico de Jesús, ese hombre Dios o ese Dios hombre que se encarnó en el seno virginal de María, y no en orden cronológico,
pero sí en orden histórico en la vida y obra de Jesús, ese Jesús de Nazaret, que termina su vida histórica en la cruz, ¿sí? Ya la trascendente con la asunción al cielo, o la ascensión al cielo, perdón. Entonces, la primera fuente es esa. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Principalmente en los evangelios, en las cartas paulinas, en las cartas de Juan, las llamadas cartas pastorales, y para nosotros tiene relevancia dos escritos del Nuevo Testamento muy importantes: el Evangelio de Juan y la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque estudian el tema sacerdotal de manera especial. Todo el Nuevo Testamento nos va a hablar de la persona de Jesús, a quien estudiamos. Pero repito, el aspecto sacerdotal más profundamente son estos dos: Evangelio de Juan, sus cartas juaninas, que son 3, y la carta a los Hebreos. Después viene toda un estudio y una reflexión acerca de los evangelios, y vamos a encontrar la reflexión e interpretación de todos los escritos bíblicos. Y a ese conjunto le llamamos magisterio de la iglesia. Es decir, la iglesia autorizada para interpretar las sagradas escrituras. Y hay opiniones de todo, ¿verdad? Hay quienes se fijan en una palabrita y desde ahí hacen su estudio, hacen su teología. Hay quienes la enfocarán desde la teología espiritual, otros de la teología pastoral, otros de la teología dogmática, en fin. De acuerdo al campo que se estudie, será el tipo de teología. Pero todos tienen algo en común, todos. ¿Qué buscan? Desentrañar de la Sagrada Escritura y dar su opinión o su interpretación. La salvación de los hombres. ¿Cómo nos salvó Dios? Y hay quienes dicen, no, pues nos salvó a través de la vivencia de la pobreza. Hay quienes dicen, no, nos salvó a través del sacrificio de la cruz, y en eso coinciden todos. Que la cruz es el acontecimiento central a través de la vivencia. Entonces, y eso es lo que hace el magisterio de la iglesia, decirnos cómo se interpreta o qué es lo que se interpreta de la Sagrada Escritura. Vienen nuestras propias, y ahí sí podemos encontrar desde el inicio una amplia gama. Empezando, nuestra fuente central son los escritos de la Beata Concepción Cabrera. Y para esto es bien importante saber, es decir, escribe primero, y segundo, los destinatarios de sus escritos. ¿A quién le está escribiendo? Escribe muchísimo, es un don que Dios le dio y es una cualidad muy natural de alguien que recibe el don de escribir. ¿Y ustedes cuántas cartas han escrito en esta pandemia? A lo mejor unas ya completan un libro, ¿no? O todavía no completan un libro. Conchita, lo primero, por lo que ella empieza a escribir, es porque su director espiritual le dice. De hecho, a ella ya le gustaba escribir, que un poemita, que una composición a Dios. Pero el director espiritual le dice, a ver, empiéceme usted a escribir todo lo que usted crea en conciencia que yo deba de saber como director. Ahora sí que como dicen, cuéntemelo todo.
Y entonces ella empieza a escribir lo que conocemos como cuenta de conciencia. Ella dice son 66 libretas las que escribe a lo largo de su vida espiritual para rendirle cuentas a su director espiritual. Ya después las agrupan por tomos, ¿verdad? Las van numerando, esta es la libreta 1, esta es la 2, esta es la 3, y entonces se van formando lo que conocemos actualmente como ya en 66 tomos. ¿Verdad? Es muchísimo, pero ella no conforme con eso, le dice en una ocasión, le dice, a ver, primero vamos a estudiar su espíritu y escríbame su biografía. Y entonces escribe su autobiografía, como en 1904. Y luego en 1909, cuando regresa Monseñor Ibarra a las Obras de la Cruz, y más bien que le dice, bueno, vamos a estudiar su espíritu, pero lo vamos a mandar a Roma, por 1913, cuando van a viajar allá a Roma. Y escribe otra vez todas las gracias que ella considera para que lo estudien en Roma y ver si el espíritu de ella realmente es de Dios o no. Y entre el primer escrito y el segundo ya se juntan y forman lo que se llama vida. Son 10 tomos, 10 libretitas otra vez. Vayan sumándole, ¿verdad? 66 más 10, estamos hablando de 76 libretitas. Y ella cuenta con eso, ¿verdad? Escribe varios libros. Ante el altar, Cómo es Jesús, Perlas de Mayo, Manojito dedicado a la vida. En fin, escribe y escribe y escribe. Entonces, por eso es bien importante. ¿Qué escribe y a quién les va a dirigir? A su director espiritual. Va a dirigir a sus hijos. Y a sus hijos cuando están solteros, cuando están casados, al que es sacerdote jesuita, a la que es religiosa de la Cruz. Y esas las religiosas hicieron una selección en un libro que se llama Cartas de una madre de familia. Ella sigue escribiendo. ¿Cuál es la finalidad de escribirle a sus hijos? Promover que vivan la vida cristiana con seriedad y que lleguen a las... Entonces, tiene ella siempre un objetivo cuando escribe. Y eso es lo que hay que desentrañar de sus escritos. Hay escritos que le escribe, por ejemplo, a los obispos. También les escribe mucho a los obispos, a los sacerdotes, a los misioneros del Espíritu Santo, a las religiosas de la Cruz, a sus amistades. Es decir, escribe, es un don que ella tiene. Entonces, es bien importante de los escritos publicados de ella, cuáles podemos nosotros accesar y desentrañar ahí la espiritualidad de la cruz. Porque ella es lo que va a comunicar, la espiritualidad de la cruz. Y no la va a llamar así. ¿Ella en qué, cómo sintetiza la espiritualidad? En aquello que ella entendió, que su misión es salvar almas. A toda aquella persona que le escribe, a veces le cuenta algo muy personal, pero siempre la va a invitar a que vaya viviendo la vida cristiana en serio para que llegue a la santidad. Cuando ustedes escriben, siempre tienen un objetivo. Nada más es saludar o nada más compartir lo que yo entiendo. Es decir, hay un objetivo y en los escritos hay que desentrañar. Digo, está la misión que tiene de salvar almas. Bien, estos serían las tres fuentes principales
de la espiritualidad de la cruz. Escritura, Magisterio de la Iglesia y Escritos de Concepción Cabrera. Después, quienes han leído los escritos de Concepción Cabrera, especialmente la cuenta de conciencia, han escrito sobre eso, tratando de iluminar lo que es la espiritualidad de la cruz. Entre ellos podemos encontrar al padre Mir, que al ir leyendo la cuenta le iba poniendo anotaciones, sin ser un escritor fuera de, o sea, sobre la espiritualidad de la cruz propiamente, pero como director espiritual le va poniendo notas ahí en la cuenta de conciencia. Y esto es bien interesante. Carta entre ellos, pero sobre todo los ejercicios espirituales que le da. Conchita tenía una costumbre. Al ir haciendo sus ejercicios, iba anotando. Hoy me dieron este papel para meditar y escribía el papel. Y en eso ella iba escribiendo si tenía de Dios. Estaba estudiando mi papel y de repente se dejó venir el Señor y empieza a escribir lo que ella entiende que el Señor le dice. Otro que estudia fuertemente la cuenta de conciencia es el padre Félix, en diferentes momentos. Otro es Monseñor Ibarra, otro es Monseñor Leopoldo Ruiz, y otro, el que más va haciendo síntesis y va profundizando en la cuenta, es Monseñor Luis María Martínez. Es el que más escribe. De hecho, él es el que le dice a Conchita, mire, su gracia central es la encarnación mística y de aquí se deriva todo esto. Esos serían como las fuentes de Conchita. La fuente central, Conchita. Primeros intérpretes de la espiritualidad de la cruz, hablo de sus directores espirituales y aquellos que la fueron estudiando poco a poco. Todos estos directores espirituales, repito, el que más escribió es Luis María Martínez. Hay un misionero del Espíritu Santo que estudió mucho a Monseñor Luis María Martínez y de ahí empezó a estudiar también a Conchita. El padre Treviño, Guadalupe Treviño, que fue muchos años director de la editorial La Cruz. De los que también estudiaron a Conchita, y yo creo que es una de las obras más, pero más bien logradas y sistematizadas, es el padre Luis María Padilla. Él escribe 3 tomos, 3 volúmenes sobre la vida y obra de. Otro que escribe sobre Conchita, en esa línea, tratando de entender la espiritualidad de la cruz. El padre, déjenme acuerdo ahorita, se me fue el nombre, pero bueno, es también de los primeros misioneros del Espíritu Santo. ¿Por qué los primeros misioneros casi no estudiaron a Conchita? Porque sus escritos no eran públicos. Bueno, de hecho todavía no son públicos, pero no se les permitía. Y esto es bien interesante. Porque ¿cómo le hicieron para entender lo que era la espiritualidad de la cruz? En algún momento yo me he topado con personas que dicen, padre, todo eso que usted nos platica de la cuenta de conciencia, nunca nos habían hablado de ella. Porque la cuenta de conciencia, repito, no estaba así como que al alcance de todos. No, incluso a los mismos misioneros del Espíritu Santo y a las mismas religiosas de la cruz, no se les permitía a todos. Ya con un tiempo después, ya fuimos teniendo acceso más. Entonces, muchos, por ejemplo, de los padres mayores, dicen, no, pues nosotros no, así como que textos muy seleccionados, pero así leer la cuenta de corrido, pues no tenían acceso a eso. Por eso también se entiende
que es hasta después a leer a Conchita y a entenderla y a interpretar. Bueno, esas son nuestras fuentes principales. Este primer círculo de lectores y de escritores de Conchita, que son los misioneros primeros, pues viene ya una segunda camada de los que sí conocieron a Conchita y que platicaban con ella y a quienes les escribió a los misioneros del Espíritu Santo. Está el padre Moisés Lira, aunque no escribe propiamente de Conchita, pero tiene toda la experiencia de la espiritualidad de la cruz, que también va a dejarnos líneas muy bien marcadas. Está el padre José María Guzmán, otro venerable, de los que así fueron profundizando más y que también tienen algo escrito. Entonces, ¿cómo poder decir, bueno, y que sigue? Porque a veces decimos, les escribí a los misioneros y nada más decía, ¿cómo está? Hágase santo, échele ganas y adiós. Tampoco es que escribiera así como que mucho. Ella no quería que se supiera todo lo que, quién estaba detrás de las fundaciones. Religiosas de la cruz ya más modernas que fueron profundizando por la necesidad de presentar a Conchita en Roma, eso de canonización. Están dos sobrinas nietas de ella, las Labarte, Guadalupe Labarte y Clara Eugenia Labarte, son de las que han profundizado más. El padre Alfredo Vizoso, el padre Juan Gutiérrez, el padre Rafael Ledesma, de los que han profundizado así seriamente en la cuenta de conciencia y que han dejado valiosos, muy valiosos. Todavía nos falta estudiarlos y profundizarlos, ¿eh? Todavía. ¿Quién de ustedes ha leído Cruz de Jesús o se ha preparado? Que es la obra del padre Juan Gutiérrez, que hacen 10 tomos, pero de teología. Y le va poniendo la explicación teológica de lo que Conchita escribe o la temática que Conchita aborda. Las que están por ahí. Porque necesitamos luego quien nos le explique. Acá en Monterrey apenas comenzamos a entrar Juan Gutiérrez, que es, yo creo, una de las que más completas están en cuanto a lo que es la espiritualidad de la cruz. Hay otros autores más modernos, ya nos la enseñó ahí Marta Ávila. ¿Verdad? Muchas gracias. ¿Pero ya la leíste, Marta, o nada más la tienes ahí en la biblioteca de adorno? Bueno, un poquito, muy bien. Luego, de los que también han profundizado en línea, bueno, decía está el padre Doménico di Raimundo, que fue superior general, el padre Fernando Torre, el padre Vicente Monroy, aunque él va mucho más por nuestro padre, pero también ha escrito algo, y se forma una comunidad para estudiar ya de manera más científica la cuenta de Conchita, el famoso CIDEC, donde está el padre Carlos Castro, el padre Lalo Ramos cuando en su inicio, Gutiérrez, el padre Rafael. Y hemos pasado por el CIDEC varios que hemos profundizado en estos escritos. Hay quienes, yo creo que de los que más han escrito así de divulgación, desde el padre Carlos Vera. Hay otros que
profundizado, como el padre Homero Martínez, es otro. Eh, pero ya es lo más moderno. Yo creo, y es lo que en el fondo ya más les quiero compartir. Este es así como el bosquejo. Yo creo que necesitamos empezar a prepararnos para profundizar tres fuentes de la espiritualidad de la cruz. Magisterio de la Iglesia y Cuento de Concepción Cabrera. La temática que se aborda es muy, muy amplia. Y no solamente la cuenta de conciencia. Ella tiene una epístola, muchas cartas, por ejemplo, con cada uno de sus directores espirituales. Es muy interesante lo que ella consulta y la respuesta que le dan. Eso no está ordenado así. Uno puede leer las cartas y dice, ay, ¿y qué le respondió por decir Monseñor Martínez? ¿O qué le respondió Monseñor Leopoldo Ruiz, por ejemplo? Leopoldo Ruiz es una ir y venir de cartas, son 900 cartas. Leopoldo Ruiz es el amigo, él no, él no fue director espiritual ni fue hijo espiritual de Conchita. Pero en esas 900, de 1903 hasta que ella muere, 1937, hay toda una doctrina. Y le cuenta, ¿verdad? Estoy en cama y no sé qué. Entonces, es bien interesante. Necesitamos ir entrando a esos estudios. Alguien que entró a estos estudios, su de Conchita con sus hijos espirituales, es Bernardo Oliver, monje benedictino, que conoció a las religiosas de la cruz y le interesó el tema y él hace estudios de los santos. Por ejemplo, la relación entre Francisco de Asís y Clara de Asís, entre San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Y le interesó la relación del padre Félix con Conchita. Y tiene una obra que se llama Por la Pureza. Luego le interesó la relación de Conchita con Monseñor Ibarra y tiene un libro que se llama Tesoro Escondido. Y luego se interesa por la relación de Conchita con Luis María Martínez y tiene un libro que se llama Vas a recibirlo como hijo. Entonces, dice, a través de la relación de director y dirigida, cómo va dándose ese proceso de santificación mutua. Cómo va haciendo la pedagogía de Dios en uno y en otro para irse santificando. Entonces, son estudios muy serios desde la antropología, de la antropología como es la psicología de la relación, pero también con una solidez teológica, ¿verdad? Entonces, necesitamos eso. ¿Cómo se relaciona Conchita con nosotros? Que nos empuje a vivir la santidad de vida. Porque ese es el secreto. Cuando uno lee a Conchita, le das una primera leída y te dices, ay, qué señora tan melosa, ¿verdad? Ay, qué señora tan dramática, siempre está enferma, siempre está hablando de no sé qué. Y dice uno, y le vuelves a dar otra leída y dices, mira, ya voy encontrando que esta señora medio enferma o que escribe cosas bien dramáticas, tiene una relación con Dios profunda. Y le das una tercera leída y dices, ole, esta señora dramática que se relaciona, ama, está enamorada de Dios. Y una cuarta lectura,
desaparece Conchita y te deja platicando con Dios. Así. Haz de cuenta que es Jesús el que te está hablando a ti. Ese es como el secreto de la lectura. Bueno, a mí me veces, pero ustedes ya que son leídas y estudiadas, a lo mejor a la primera, ¿verdad? A la primera dicen, no, hombre, padre, se tardó tanto, pues, bueno, ¿qué quieren? Pues mi QI es bajito, ¿verdad? Y ustedes que son de QI alto, pues a lo mejor a la primera, ¿no? Bueno, entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos las fuentes primeras. ¿Qué estudios necesitamos? Miren, no necesitamos ser teólogos, porque hay quien, uy, no, pues de aquí a que estudie teología, o de aquí a que estudie filosofía, y luego, no, no, no. Conchita es una ama de casa que no tuvo esos estudios. ¿Cuál es el secreto de Conchita? Algo bien simple que ustedes tienen. ¿Por qué están ustedes ahorita aquí soportándome? ¿Porque creen o no? ¿Porque tienen fe o no? No fe en mí, sino fe en Dios. Fíjate, Conchita, tiene fe, nada más. ¿Ustedes son creyentes? Entonces, créanle a Dios. Cuando Conchita quería dejar de escribir, ella decía, a ver, mi Jesucito, ya que no se sepa todo esto que yo escribí, esto es entre tú y yo y mi director. Muriéndome yo, se quema todo esto. Y le decía el Señor, a ver, ¿quién te dio el don de escribir? Dice, no, pues tú. ¿Y tú crees que te lo di nomás porque sí? No, dice, lo que tú escribes ahí va a servir de alimento para muchos. Así que escríbale y no se queje, ¿verdad? Escritos en el fondo, podemos decir, son inspiración de Dios para que nos sirvan de alimento a los que venimos a conformar. Por eso escribió. Y por eso puedes encontrarte con Dios. Es como la Sagrada Escritura. Dios inspira a los autores sagrados para que después nos hable a nosotros de esa vida histórica de Jesús, pero también de esa vida sobrenatural que nos narran los escritores sagrados. Y es lo mismo en los escritos de Conchita. El Señor le inspira para que después nosotros nos alimentemos. Entonces, esto es bien, bien importante. Que nosotros sepamos estudiar. Hay diferentes métodos para estudiar la cuenta de conciencia, pero eso ya es cuando queremos hacer trabajos más elaborados. Si ustedes leen la cuenta de conciencia y les preguntan, oye, a ver, platícame, ¿qué estás leyendo? ¿Qué van? Ay, pues de una señora que quién sabe cómo es. Hay quienes han dicho, ay, como que estaba malita de la cabeza, ¿verdad? Por lo que escribe. Por lo que escribe. Por ejemplo, dice, quisiera, en un acto así de humildad y de humillación, pedirle a aquel tirarme en el piso y que me piso y que pase por encima de mí pisándome o que me escupiera. ¿Qué piensan de una señora que escribe eso? Dice uno, no, pues como que sí, está mal. O que dijera, hoy me dio permiso mi director de darme con disciplina 1000 golpes de disciplina. O
darse y golpearse la espalda o las piernas 1000 veces, ¿les parece que es de alguien muy cuerdo? No se entiende sino desde la vida mística y la teología de su tiempo. Por eso no se puede soltar la cuenta así, porque hay cosas que dice uno, híjole, ¿qué le pasa? Y hoy nos demandarían los derechos humanos, ¿verdad? Si ustedes fueran mis dirigidas, de padre, me da permiso, la gente, ¿cuántos quieres? No, pues 100. Ándale, te doy permiso hasta 200. Tendría derechos humanos y me diría, oye, ¿qué te pasa? O ustedes me demandarían, ¿no? Pues es que este está medio loquito y dice que me flagele. Es la teología del tiempo de Conchita, en donde decía, el hombre se compone de cuerpo y alma. El cuerpo es la prisión del alma, el alma es buena, el cuerpo es malo. Entonces había que educar al cuerpo para que obedeciera al alma. Y por eso Conchita decía, no, pues hay que educarlo así. Pero también podemos decir, si ya profundizamos, decimos, ¿por qué hacía estas prácticas? ¿Cuál era la finalidad de hacer este tipo de práctica? ¿Y por qué sus sabios directores espirituales se lo permitían? Ella decía, yo quiero lo que Jesús vivió. Y acuérdense que ella contempla al Jesús de la pasión, que lo lleva a la cruz y lo contempla en la cruz. No dice la que Jesús sufrió insultos y salivazos y golpes en la cara y que lo coronan de espina. Conchita quería experimentar lo que Jesús experimentó. ¿Y qué se siente? Alguien inocente sufra ese. Entonces, ya ahí nos da la vuelta. No estaba tan zafada. ¿Y por qué quería ella experimentar eso? Porque amaba tanto a Jesús que decía, mira, yo quiero hacerte descansar. Que en lugar de que te llegue a ti un salivazo, me llegue a mí. Primero era experimentar lo que Jesús experimentaba y después era que no sea para ti, sino para mí. Porque iba vinculándose. Y entre más se vinculaba y más íntimamente se vinculaba con Jesús, más sufría o quería sufrir lo que Jesús estaba sufriendo o sufre místicamente todavía, pero real. Es como una mamá, si alguien va, si ella va con su hijo y alguien quiere darle una cachetada al hijo, ¿qué hace la mamá? ¿Lo protege o no? Dice, hey, y a lo mejor ella le toca recibir el golpe, no la cachetada, pero cuando protege al hijo, llega el trancazo y ¿quién lo recibe? Cuando Conchita tiene eso de la gracia de la encarnación mística, ella quiere ser como la pararrayos, la que proteja a Jesús de todas esas injusticias que el hombre le hace, de esos dolores que le causa a Jesús. Entonces, esto es lo que vamos a ir descubriendo en la cuenta de conciencia. La evolución que va teniendo Conchita en su vida espiritual. Pero muy humana, ¿eh? Va defendiendo a Jesús como mamá. Místicamente yo soy tu hijo. Y ella tiene la experiencia de ser madre. Entonces, va a proteger. Por eso muchas veces quiere ella recibir lo que el Señor recibe. Entonces, esta es bien, pero yo creo que es muy, muy importante.
Estudiar la cuenta de conciencia en su contexto, comprenderla primero. Y la lectura es eso. ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿En qué momento se lo está diciendo? Es un ser humano, Conchita, que tiene sus depresiones. Imagínense una madre de familia que a veces está en cama continuamente y tener que educar a sus hijos. ¿Cómo se siente? ¿Deprimida o muy alegre, muy fortalecida? Pues le pega, ¿no? Que ahorita quienes tienen hijos chavos, ¿verdad? Imagínense, Dios no lo quiera, ¿eh? No vayan a decir, ay, el padre nos echó la sal, ¿verdad? No. Que llegaran a enfermarse, no de COVID tampoco. Que les diera una gripa muy fuerte y tuvieran que estar 8 días en cama. Y sus chavos ahí, ¿quién nos va a hacer de comer? ¿Quién va a lavar? ¿Quién va a planchar? ¿Quién va a hacer la casa? Es decir, ¿quién va a atender a la familia ahí en cortito? Y luego que les dijeran todavía así como que, ya, hombre, no tienes nada, párate. Y tú, es que siento todo el cuerpo cortado, me siento muy débil. Anímicamente, cómo se sentirían de ver la necesidad que hay y la impotencia de no poderlo realizar? Imagínense a Conchita así. Por eso, muchos de sus escritos van a estar influenciados por ese estado emocional que tenía. Entonces, eso es una lectura de comprensión, comprender qué está pasando de nuestra escritora, si lo queremos ver así, qué está pasando. Un segundo paso es, ¿cuál es el momento espiritual que ella está viviendo? ¿Cómo logra sostener de enfermedades desde su experiencia de fe? Ese es entrar en una lectura espiritual. ¿Cómo va llevando el Espíritu de Dios en esa experiencia que tiene? ¿Cómo se sostiene en la fe? No es fácil, ¿eh? No es fácil sostenerse en esas circunstancias en la fe, si no está actuando el Espíritu Santo en la persona. Por eso es la vida espiritual o una lectura espiritual. Lectura de comprensión, lectura espiritual. Y después viene ya propiamente una lectura de aplicación a mi propia vida. Es decir, de esto que comprendo, que vive Conchita, de esto que entiendo que el Espíritu Santo hace en ella, ¿cómo ilumina mi propia existencia? ¿Qué luces me da a mí? A lo mejor no voy a vivir lo mismito que Conchita, ¿verdad? O digo, ay, por ejemplo, ahorita dicen, es que Conchita vivió en una pandemia también allá en 1918 y hizo este truido. ¿Está bien? A través de su oración podemos iluminar más que hacer la oración para pedirle a Dios que se quite la pandemia. Eso es válido y está muy bien. Más bien es encontrar cómo vivió Conchita eso y cómo desde la fe. Es bien diferente, ¿eh? ¿Qué luces nos da Conchita para vivir esta pandemia? Es muy fácil, ay, qué bonito, a ver, préstame tu oración y déjasela, digo a Dios y que ya se acabe. Está bien, es el deseo. Pero Conchita también nos enseña, si uno lee 1918, tiempo de pandemia, no solamente se quedó ahí.
muchas de sus oraciones iban en esa línea de decirle, Señor, sálvanos, a la Virgen de Guadalupe, Madre, cuídanos, tú eres nuestra madre. Y ya murieron 50,000, ¿verdad? Les escribe Conchita. Socórrelos, que se salven, ¿verdad? Es decir, cómo vivió ella, no solamente hizo la oración para pedir que se quitara. Vuelvo a insistir. No. ¿Qué es lo que la lleva a hacer esa oración? El antes y el después. ¿Cuáles son los efectos de esa experiencia de Dios vivida en esa circunstancia de pandemia, de Conchita? Es un ejemplo de cómo podemos nosotros desentrañar el mensaje y poderlo aplicarlo a nuestra vida. Más o menos, por eso es bien importante leer nuestras fuentes, bien importante. Saberlas entender, saberlas comprender y saberlas aplicar. ¿Qué podemos nosotros encontrar en los cita? No solo la cuenta de conciencia, sino a nivel general. Ya decíamos, ella va a escribir a sus directores espirituales. Les va a escribir a las religiosas de la cruz, a los misioneros, a los obispos, dotes, a laicos, es bien importante, escribe el famoso manual del apostolado de la cruz y el manualito del apostolado de la cruz. Ustedes lo conocen, o sea, es volver al origen. Ahorita el Consejo Regional está queriendo publicarlo para volver a las fuentes. Ojalá y ya llegue pronto y ustedes lo puedan adquirir para decir, a ver, ¿cómo fue el principio de la cruz, no? Le escribe a la Alianza de Amor, de hecho les escribe mucho tiempo unas hojitas para su retiro mensual de 1910 a 1937. Imagínense cuántas hojitas les escribió. Y luego les escribe a todos los cristianos, obras de como esta de ¿Cómo es Jesús?, donde describe desde su experiencia, eh, dice, pues Jesús es esto, así, 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 y termina diciendo, dice cosas muy bonitas de cómo entiende ya Jesús. Y termina diciendo, pues todo esto que digo no es mi Jesús, no es más que un bosquejo de lo que yo creo que es Jesús, pero es mucho más que todo lo que yo puedo describir. Hay obras editadas, hay obras que no están editadas, hay muchísimas cartas de lo que Conchita escribe. Bien. ¿A qué tenemos nosotros aquí obras editadas? Ella, uno de los primeros libros que escribe es Ante el altar. Yo imagino que sí lo conocen, ¿verdad? Ante el altar. Es una serie de oraciones que ella hace para Jesús Eucaristía, ante el altar. Y va a tener otro que se llama Hora Santa, Santísimo. Y ella no va a poner Concepción Cabrera, ¿verdad? Como le gusta a uno firmar ahora, ¿verdad? Sus escritos, ¿no? Se pone un seudónimo. Ella nada más dice, por el autor de Ante el altar. Y va uno a ver ante el altar y dice, anónimo. Y ya. No quería figurar en nada. Pero bueno, ya después supimos quién sí lo escribió, ¿verdad? Y estos libros los va a escribir precisamente para que todos puedan tener acceso a una relación con Jesús Eucaristía. Y ella va a estar continuamente
escribiendo o innovando. Dice, a ver, yo me he relacionado con Dios así y le quiero decir esto. Y ahí va. Hoy le quiero escribir a María y escribir. ¿Qué tan buenas escritoras son ustedes? De que se animen a escribir. Que ahorita les dijéramos, a ver, vamos a hacer una dinámica. Agarren pluma y papel en blanco y empiecen a escribir su experiencia de Dios. ¿Qué le dirían a Jesús? Y todavía se las vamos a poner más chida. Pongan una cruz del apostolado, contémplenla, escuchen sus sentimientos y plásmenlos por escrito. Mi Jesús, al contemplarte en esta cruz del apostolado y ver tu corazón traspasado, el mío también se acelera. Quisiera gritarte cuánto te amo, como tú me lo has dicho en la cruz. ¿No? ¿Pero qué te suscita? Exprésalo, escríbelo. A lo mejor te y ni cuenta nos hemos dado, ¿verdad? ¿Cuántos escritores han escrito al crucificado? Y con una poesía les ha cambiado la vida. Hay un escritor que escribe frente a un cuadro de Rembrandt, hijo pródigo, Henry Nowen, y él dice, me puse a contemplar la pintura, no sé cuánto, y empieza a describir a cada personaje de la pintura. Y tiene unas reflexiones preciosas. Y es un librito, el que él escribe de sus reflexiones personales. Imagínate en este tiempo de pandemia que tú contemples la cruz del apostolado y que puedas captar esa sensibilidad que surge en ti y la puedas expresar en palabras. Y si tienes de trasfondo a esta gran escritora mística, Conchita, vas a decir, híjole, también yo, no por echarle competencia a Conchita, ¿verdad? Yo también tengo una experiencia de Dios que puedo comunicar a los demás. Eso estaría padre, ¿no? Y ya si se pulen así bien, ustedes pueden ir a la editorial del padre Fernando Torre y decirle, mire padre, ¿qué le parece este? Y ya si te da el visto bueno, dices, bueno, pues publíquelo y hacemos una presentación del libro, ¿no? Porque van a hablar de su experiencia de Dios como una riqueza y un aporte como Conchita a través de un escrito. Desafortunadamente, hoy muchos ya no leen. Hasta dicen hay que leer, ¿verdad? En lugar de leer. Entonces, estos escritos son importantes. De la cuenta de conciencia se han extractado muchos temas, porque tiene muchos temas la cuenta de conciencia. Creo que el que más se ha explotado es el de los sacerdotes o los sacerdotales. Es lo que más se ha explotado. Porque ella misma, en las confidencias, de hecho así le llamó, las confidencias a los sacerdotes, de 1927 a 1930, el Señor le habla de todo lo que los sacerdotes deberíamos de ser. En sentido negativo, podemos decir, todas las quejas de Jesús de los sacerdotes. Pero si lo vemos en positivo, decimos lo que el Señor espera de nosotros, reflejándonos la realidad de lo que estamos viviendo. O a partir de lo que el Señor contempla en nosotros los sacerdotes, nos invita a un cambio profundo de vida.
Ahí depende mucho, ¿sí? Bueno, entonces, estos ¿listo? Pueden, eh, pueden darnos mucha luz en diferentes temas. Primero, habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo, habla de María, habla de lo que es la espiritualidad de la cruz, habla del símbolo de la espiritualidad de la cruz, que es la cruz del apostolado y cada uno de sus elementos. Va a hablar también de la iglesia, una eclesiología. Va a hablar de una espiritualidad mariana en sus diferentes fases. De las que más va a desarrollar es la dolorosa y después de la dolorosa, la Virgen de la Soledad. Etapas marianas que ella vivió muy fuertemente. Le dice el Señor a Conchita, le dice, mira, la dolorosa es la patrona del apostolado de la cruz. ¿Por qué? Porque María culmina su etapa de dolorosa al pie de la cruz. Todos y cada uno de los dolores que yo fui padeciendo en la vida como hombre, María los padeció todos y cada uno. Por eso es corredentora. Al pie de la cruz, cuando Jesús muere, terminan los dolores. Es el acto más doloroso de María, ver morir al Hijo. Es ofrecer al Padre, al Hijo amado, por la salvación de todos. Y ahí termina su etapa de dolorosa. Y después viene el martirio más cruel, el de la soledad. Dice, no solo por la ausencia, sino porque ella experimentaba una continua soledad en el amor. No estaba el hijo presente físicamente. Empieza una etapa de mucha desolación, en donde el hijo se ausentaba, o al parecer no estaba Dios, ¿verdad? El grito de Jesús en la cruz, lema sabactani, ¿verdad? Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, la experiencia del aparente abandono de Dios, que es el misterio de la soledad. Es otro de los grandes temas, ¿verdad? Y creo que el tema más fuerte, y es el novedoso, la maternidad. ¿Cuántos temas mencioné ya? Ahora, trae reglas prácticas para la dirección espiritual. Bien, es otro tema, la dirección espiritual. Otro gran tema es cómo vivir la espiritualidad de la cruz a través de la cadena de amor. Para nosotros, Concepción Cabrera. Decía, hay fuentes ahorita que ya están estudiadas con bases teológicas, con bases antropológicas, son aportes muy importantes, pero no dejan de tener la visión del escritor. Si yo escribo ahorita, pues es mi visión, finalmente es mi interpretación, es mi experiencia con con el contacto de las fuentes. Pero qué mejor que empezarlo a leer directamente, la fuente directamente, y empezar a hacer experiencia para compartir. Estos son los escritos
son propios de nuestras fuentes. Hay un libro que escribe la madre Guadalupe Labarte, que titula así Los escritos de Conchita, y nos va a narrar la historia de cada uno de los escritos, de los libros que escribió Conchita. Yo no sé si todavía lo tengan, eso lo publica ella en Editorial Cimiento, no me acuerdo el año, pero ella ahí nos narra todo lo que fue recopilando. Aquí tengo el dato ya. A partir de 1964 se puede constatar el fruto del trabajo que hace la Madre Guadalupe Labarte, su apostólico para la causa de canonización de Concepción Cabrera de Armida. De 1983 a 1984, ella empieza a recopilar toda esta información. Y este libro lo publican en 1996 con el título de Panorama, Ambiente Histórico y Existencial. Perdón, este es un estudio primero que hace. Estudios preliminares. Después ella va a seguirse documentando y va a todos los archivos, hasta España, ¿verdad? Donde publicaba nuestra madre en la famosa Hormiga de Oro en Barcelona. Y luego ya le va siguiendo la pista a todos los libros. Hace la presentación de este libro, la hace ni más ni menos que Monseñor Juan Esquerda Bifet en el 2008. Y entonces ya empieza a narrarnos la Madre Guadalupe Labarte todo el trabajo de investigación. Ojalá y lo puedan conseguir. No sé si lo tengan las religiosas de la Cruz. Se llama Obras de Concepción Cabrera de Armida. Déjenme, aquí está. Concepción Cabrera de Armida, obras, ¿verdad? Entonces, este es muy importante o muy interesante el que nosotros ahí nos demos cuenta de todo lo que escribió, que sí se editó, que no se editó, quién lo escribió, para qué lo escribió, cuál fue la finalidad, etc. Entonces, bueno, más que hacerles, entonces podemos decir, ya como para ir concluyendo, podemos decir que tenemos las tres primeras fuentes y centrales, que es Sagrada Escritura, Magisterio de la Iglesia y Escritos de Conchita. Secundarias, los que después de tener una experiencia y un contacto con Conchita, escriben los primeros escritores, ¿verdad? Hablamos de los directores espirituales primeros, ¿verdad? Y el que más escribe sobre ella es Monseñor Luis María Martínez sobre la espiritualidad de la cruz. Es una fuente muy importante que no hemos explotado. Otro de los que escribe, ya decía, Monseñor Ibarra, por ejemplo, el padre Félix sistematiza el libro de las virtudes y los vicios. Lo extracta de lo que es el amor activo. Los ordena por familias, tanto las virtudes como los vicios, y ya nos da una fuente importante para vivir la cadena de amor, por ejemplo. Yo creo que son así de los más. Luego viene una segunda camada, ya decía, bueno, de las primeras también que conocieron a Conchita y pudieron entrar en los libros, el padre Guadalupe Treviño, el padre Luis, Padilla. Yo creo que son de los que más entraron así, de la primera camada. Bueno, está el padre Tarcisio Romo también. Y luego ya vienen los que no conocieron a nuestra madre, pero formados por los primeros misioneros que sí conocieron a nuestra madre. Ya viene otra camada.
Y de estos yo creo que de los que más han profundizado así, ya se abrían un poquito las cuentas de conciencia. Pues el padre Luis Ruiz, el padre Juan Gutiérrez, el padre Rafa Ledesma, el padre Roberto de la Rosa. Son así como de los que más fueron capitulando. Ya en tiempos más modernos, pues el padre Doménico de Raimundo, el padre Vicente Monroy, Fernando Torre, que siguen todavía ahí vigentes. Y ya hay diferentes, el padre Visoso, el padre, se me fue el nombre ahorita, pero colaboraron mucho con él. Bueno, ya sería como a ver, es una, dos, tres, la cuarta generación, ¿verdad? Y luego ya vienen las generaciones más modernas, como el padre Carlos Vera, ¿verdad? De los que también, el padre Héctor Carriedo también tiene algo por ahí, ¿verdad? Y ya, diferentes misioneros así. Pero yo insisto en que tenemos que ir a la fuente primera y a los primeritos, porque ya el desarrollo moderno nos da pistas desde otras ciencias, ¿verdad? Y yo creo que al ir a una fuente hay que tener este método de la iglesia para leer la Sagrada Escritura, el famoso método de la lección divina, que dice el texto, eh, o sea, comprender el texto, luego reflexionar el texto, luego orar el texto, luego llevar a la vida el texto. Entonces, el interés de plantearles esto de nuestras fuentes de la espiritualidad es como suscitar el interés que desde esta visión de la espiritualidad de la cruz, ustedes vayan tratando de profundizar en el Evangelio, magisterio de la Iglesia y fuentes propias. Ir dando pasos, ir dando metodologías, ir dando pistas para poder estar en la espiritualidad de la cruz. Necesitamos ahorita apóstoles de la cruz que estudien nuestras fuentes. Es una necesidad imperante. Platicábamos hace rato algunos misioneros y decíamos, se fueron 3 pilares fuertes de la espiritualidad de la cruz. El último, el padre Manolo Rubín de Celis, también él escribió sobre la espiritualidad de la cruz. El padre Luis Ruiz, el padre Miguel Mier, de hermanos que profundizaron, ¿verdad?, en la espiritualidad de la cruz, de los últimos. Es decir, ¿y quién sigue? No, no de morir, ¿eh? O sea, ¿quién sigue para que sigas profundizando y escribiendo? Los misioneros cada vez somos menos, las religiosas de la cruz también. ¿A quién le tocará? ¿Se tienen que quedar ahí los libros encerrados con la riqueza que tienen de la doctrina de la espiritualidad de la cruz? No se pueden quedar ahí encerrados. Si el mayor número de miembros en las obras de la cruz la tiene el apostolado de la cruz, ¿a quién creen que le toque? ¿Al apostolado de la cruz o no? La zona 3, que está acá en Monterrey, se da datos el padre Armando, que aproximadamente en el mundo son como unos 18,000 miembros de las obras del apostolado de la cruz en concreto. Y acá en la zona
aproximadamente 8,000. De esos 18,000, 8,000 están acá en la zona 3, que es Saltillo, Monterrey. Y en Harlingen, digo, en la zona 7, que es McAllen, Harlingen, Brownsville, Reynosa y Matamoros, ¿cuántos habrá? Ahí el tanteómetro ya serán 1,000, poquito menos. Bueno, para que vean, no son menos que las 8,000 de acá. Porque de acá de las 8,000 que hay, ¿cuántas creen que están profundizando realmente en las fuentes? Ahorita hay como un boom, pero todavía estamos en pañales, todavía. Laicos que han profundizado en las fuentes, yo conozco a 4 nada más. Y yo digo, ¿y el resto de Israel qué onda? Vamos a aprovechar que ahorita tenemos acceso a ciertos documentos que podemos compartir. Hay por ejemplo, ya decía, esta cruz de Jesús con las implicaciones que tiene. Hay un documento, pues un documento que quiso ser libro, pero que no lo publicaron, que se llama Diálogos del Padre Juan José López. Él se dio a la tarea un año de irse a Jesús María y dice, a ver, ¿de qué platicaban Conchita y Jesús? Y las pláticas entre Jesús y Conchita, él las va extractando. Lo que le preguntaba a Conchita, lo que le respondía al Señor, lo que el Señor le decía a Conchita sin que le preguntara, etc. Y saca un total más o menos de 70 diálogos. No me acuerdo, son como 800 páginas por ahí. Y él dice, pues lo voy a publicar, y era cuando iba a salir la cuenta de conciencia, ya en la edición crítica. Y entonces le dice, no, pues ahorita espérate, ya va a estar esto. Puede publicar. Y entonces él hace una versión digital en un CD. No se puede publicar, obviamente, pero sí podemos aprovechar el material. Y miren, aquí están los diálogos, vamos estudiándolos. No a todos se les puede soltar. Porque ha pasado que hay personas que se apropian lo de Conchita y dicen, a mí el Señor me dijo, y de, ay, no es cierto. De hecho, por acá alguna persona dijo que era un trabajo de ella, ¿verdad? Y le puso una portada al trabajo del padre Juan José López. Y dices, no, espérate, pues no. ¿Cómo cayeron en tus manos? Un misionero en buena onda se los pasó y esta ya anda diciendo que es de ella, es un trabajo de ella. Dice, no, espérate. Yo creo que necesitamos formar equipos de estudio y profundización. Porque así ya nadie puede decir, no es cierto. Ya le pueden decir, ay, Martita, eso lo vimos juntos, no es tuyo, ¿verdad? Ay, Padre Ángel, no se las recargue de que el Señor le habló a usted, ¿verdad? Eso usted no lo platicó, que lo hizo el Padre Juan José López, ¿verdad? Es decir, ya con equipos salvamos ciertas cosas o ciertos riesgos, pero también equipos que nos ayuden a profundizar realmente. ¿Cómo ven? Ese es en el fondo el quererles compartir la
riqueza que tenemos de nuestras fuentes. En el fondo es quererlas motivar a que se interesen para estudiar y profundizar en nuestras fuentes. A lo mejor al escucharme dicen, no, qué decepción, padre. Pues es más fácil que se lo den a uno peladito y en la boca, ¿verdad? Te invito a que plantes, a que coseches, a que lo peles y se los des a otros en la boca. Así como tú fuiste alimentado en un primer momento, ahora te toca alimentar a otros para que vayamos expandiendo. Bueno, esa es la propuesta, ¿verdad? ¿Cómo la ven? No sé si ahí Karina, que me esté escuchando, si puede algunas opiniones, si hay algo en el chat que nos hiciera favor de leerlas, o si alguien quisiera dar una opinión cortita, porque ya no hay mucho tiempo, que pudiera expresar algo de esto que hoy he compartido. No es propiamente un tema de formación, es un tema de información que quiere motivar. ¿Sí me escuchas, Karina? ¿O ya te fuiste a dar de cenar? No, aquí estamos, padre. Ya pueden darle on mute a sus micrófonos si alguien desea hacer alguna pregunta. Yo nomás les pido oración porque hace unos momentos un hermanito mío acaba de fallecer del COVID-19. Les pido sus oraciones. Perdón, ¿cuál es el nombre? Enedino Pérez. Si eres tan amable, hermanita, puedes colocarlo en el chat para que así todos podamos conocer el nombre. ¿Dónde lo pongo? Padre, yo tengo una pregunta. No sé si me escucha. Sí, te escuchamos. El padre está en silencio. Sí, Ok. Ahora lo pusimos en silencio a él. Bueno, la pregunta sería para todo el apostolado o solamente los que ya han terminado los conocimientos principales o los primeros 3 años o 4 años, o cómo funcionaría, o todavía está en pañales ese proyecto, todavía no tiene algo para poder más informarme. Es muy interesante eso, padre. Sí. Aquí ahorita, los pininos que estamos haciendo aquí es con las personas de formación permanente, pero por la estructura que tiene Monterrey, ¿sí? Yo este equipo lo inicié en Tijuana y pues ahí era tutti frutti. Gente que ya vivía la espiritualidad de la cruz y que estaba interesada en profundizar. Allá no estaba por años ni que soy formadora, que animadora y coordina. Allá no tenían esa estructura. Entonces ahí fue el equipo como se iban interesando, ¿verdad? Allá formamos un equipo de 15 personas, me cambiaron a los 6 meses y ya no se continuó. Pero yo creo que la posibilidad está abierta, ¿verdad? Sí necesitamos que entendieran un poco lo que es la espiritualidad de la para que no los agarráramos tan en seco, ¿verdad? Como dicen. Muchas gracias, padre. No sé si respondí. Sí respondió mi pregunta y pues haré ahí las preguntas más directas y concretas, como de fechas y de en qué puedo ayudar para la organización y todo, directamente con mi animadora. Voy a entrar a cuarto o con Martita Ávila y ya estaré
ahí enterada. Muy bien. De hecho, les comparto que a nivel de coordinadores, hasta ahorita nos hemos juntado Karina de Harlingen, Marta de ahí de Señoras de McAllen, Luis de Señores de McAllen, Carlos y Gaby de Brownsville, y estamos elaborando ya un material que posiblemente este año lo empecemos como a compartir ya a nivel de formación. Y son los primeros pininos, ¿verdad? De que estamos haciendo, pero posteriormente queremos ir ampliando este equipo. A lo mejor nos vamos a ir dando, afortunadamente ya está el padre Alfonso también de asesor por allá, junto conmigo, y a lo mejor vamos haciendo trabajos más en conjunto, ¿verdad? De temas específicos a profundizar. Ya les iremos diciendo o las iremos compartiendo, porque requiere dos cosas: ganas de estudiar y tiempo para hacerlo. No es de, hoy no hice la tarea. No, si hay que hacerla. ¿Está? Sí. Bien, adelante. ¿Hay algún comentario, alguna otra pregunta? Hermanito, dale clic en el mute para que te puedas escuchar. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Padre, ¿cuál sería la metodología para comenzar? En cuanto a toda la información que tiene Conchita, ¿cuáles serían los primeros pasos para poder iniciar uno? Mira, lo primero es una lectura de comprensión. Ok. Saber leer. ¿Sí? Sí. Porque luego somos muy dados a, bueno, esto puede emplearse el método de la lección divina, que lo primero es la lectura, ¿no? De comprensión. Sí. Porque luego somos muy dados a leer y luego a interpretar. Decir, no, deja que el texto hable por sí solo. Uno lee, por ejemplo, el Evangelio y dice, pues el Señor me invita a vivir, a ser humilde, y nunca habló de la humildad. Entonces sería lo primerito. Ok. Aprender o a practicar la lectura de comprensión. Correcto. Gracias. De nada. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta o sugerencia? Igual, a lo mejor entre ustedes hay pedagogos o hay alguien que sepa que una didáctica y diga, oiga, padre, pues fíjese que yo puedo dar un taller sobre lectura de comprensión. No todo lo tengo que hacer yo, eso es clarísimo. Por eso es equipo. ¿Nadie más? Padre, buenas noches. También está considerando para acá, para Reynosa. Sí, claro. Sí. Pues aquí estamos a sus órdenes, lo que se le ofrezca. Aquí andamos. ¿Quién eres? ¿Mandé? ¿Quién eres? Benjamín Obeso, padre. Ok. Ya se acordó. Buenas noches, padre.
noches. Oiga, tengo una pregunta. Esta propuesta de profundizar en las fuentes, estos equipos, la propuesta es formarse por zona o se podrían formar por centro. Quizás sería una buena dinámica que se formara un equipo por cada centro y dar esos temas a los de ir viajando a los demás centros y intercambiar los temas y darlos, empezar a darlos en otras áreas. Sí, todavía no acabamos de diseñar, pero la tendencia es por centros. Bueno, la experiencia ahorita acá en Monterrey es por centro y por formaciones. Ahorita estamos trabajando en la formación permanente. Que tenemos Cruz de Jesús, Cadena de Amor, de las Virtudes y los Vicios, y vamos a dar un taller general sobre diálogos. Pero es por formación. Ahorita en la experiencia con coordinadores, allá en la zona 7, ahorita fue a nivel, es por formación también de primero y segundo año. Se va a trabajar en el tercero y cuarto, ya tenemos los textos escogidos. Son libros, tal cual. Pero sí, yo creo que lo más lógico sería por centros y luego cada centro puede ir del trabajo que realice, compartirlo con otros centros, ¿verdad? Vamos a suponer, si ustedes el centro hace un manual sobre cadena de amor, bueno, no lo tienen que ir dando a todos, ¿verdad? Ustedes no van a hacerse en 1000 pedacitos, van a capacitar a otro equipo para que pueda utilizar el material. La idea es que muchos hagamos poco y no que pocos hagan mucho. Adelante. Pero por ahí los iremos convocando. Ya iremos viendo el modo de cómo ir involucrando cada vez más, ¿verdad? A los que vayan sintiendo también como este llamado, ¿verdad? De parte de Dios. De hecho, es una de las tareas que ahorita trae el Consejo Regional, hacer itinerarios de formación básica y formación permanente. Pero si ya les llegamos con un material, así pues mira, aquí está, modifícale, ponle, que esto también sí quiero que quede muy clarito desde un principio. No es un material que digas, yo soy el autor, ¿verdad? Es un material que se hace para el apostolado de la cruz. Claro, aparecerá quienes colaboraron ahí, pero es un material de difusión para toda la región del apostolado de la cruz. No nos vamos, ay, este es el de Harlingen, ay, no, apostolado de la cruz. Colaboración de la zona 7, muy bien. No va a haber derechos de para que no esperen regalías. Padre, Sí. Ana, ¿esta intención es para usarlo más en un mecanismo, un medio virtual, o están considerando para más bien en Mira, teniendo el material se puede utilizar de las dos maneras. Por ejemplo, pueden mandar el manual, por decir, y se puede hacer de manera presencial o de manera virtual. Así lo hemos estado trabajando ahorita. Por ejemplo, acá tomamos la decisión ante esto de la pandemia, pues no podemos estar repartiendo manuales ni poner en riesgo a los hermanos o hermanas del apostolado. Entonces decidimos mandarlo de manera digital, con ciertos candadillos que luego los piratas
rápido los deshacen, ¿verdad? Pero bueno, más bien es como apelar a la conciencia, decirme, por esta ocasión aquí van y ahí está. Tiene otro sentido también ecológico de gastar menos papel, ¿verdad? Entonces, pero también sabemos que no todos tienen la posibilidad de los medios digitales o no les gusta o también se les da la posibilidad de que lo puedan imprimir. Luego nos comunicamos. Si de alguna forma le podemos servir, yo tengo algo de experiencia en tecnologías y también en la parte de pedagogía. Y obviamente pues tengo mucho amor por el apostolado, así que igual si nos contactan por ahí, pues ahí estamos. Nada más deja tus datos por favor ahí en el chat y ya Karina luego recupera los datos y porque ella es nuestro enlace, ¿verdad? Entonces ya luego ella me dice, mira, estos se apuntaron y ya dijimos, a ver, a explotarlos. Ya se los... Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, pues les agradezco mucho su participación, que ojalá y de veras haya suscitado, se haya logrado el objetivo de suscitar en ustedes un interés por conocer más nuestras fuentes, ¿ya? Que de veras el decir, hijo, la riqueza que es la Sagrada Escritura para nuestra espiritualidad, a lo mejor algunos se especializan en literatura juánica, o a lo mejor otros se especializan en carta a los hebreos y luego nos anda capacitando a todos, ¿verdad? O a lo mejor alguien dice, mire, yo conozco el magisterio de la iglesia y esto es lo que puede ir iluminando nuestra espiritualidad, ¿verdad? Y hay quien dice, no, mire, yo no aspiro a grandezas que superen mi capacidad, yo nada más le voy a entrar a la cuenta de conciencia. Ah, pues está muy bien, ¿verdad? Somos equipo y somos hermanos, somos una sola familia, entonces todos tenemos algo que aportar. Bien, si no hubiera más, de veras muchísimas gracias, que Dios la siga bendiciendo y los siga bendiciendo. El Señor se quede con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios, que es Padre y Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.